Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias Gracias, Luquita. Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al conscripto clase 63, veterano de guerra en Malvinas, Sergio Oscar Rodríguez. ¿Cómo está, Sergio? Hola Mati, buenas noches y gracias por la invitación. Y bueno, llegó el día. No importa todo lo que tuvo que pasar, hoy ya estamos acá y al aire. Exactamente, exactamente. Así que realmente te agradezco este tiempo y como siempre te digo que nos cruzamos, es un placer charlar con vos. Así que gracias. Listo, gracias. Igualmente el agradecido soy yo por el sentir malvinero que tanto vos como el grupo que te acompaña sienten y siguen nuestra causa. Es así. Y para arrancar bien del principio te pregunto, ¿dónde naciste y dónde estabas haciendo el servicio militar en el 82? Nací en Capital Federal, 22 de marzo de 1963, y en el 82 estaba ya bajo bandera haciendo el servicio militar obligatorio, habiendo ingresado el 1 de febrero de 1982 al Infierno Verde, el CIFIN, ubicado en Pereira Iraola, unidad militar de la Infantería de Marina, desaparecida, solo quedan ruinas y, y que nos queda un lindo recuerdo de aquel 82. Por eso todos los veteranos hablamos siempre en presente y ese ingreso al CIFIN no solo duró los 14 meses bajo bandera, sino que en la actualidad y luego de 42 años seguimos hablando y diciendo yo soy infante de Marina, orgulloso de serlo. ¿Cuál fue el primer recuerdo que te quedó del infierno verde? Bueno, siempre lo cuento a modo de anécdota. 1 de febrero del 82, 36 grados, y nos recibieron porque estaba incluido en el menú diario la, la típica sopa de verdura, ¿no es cierto? Que precisamente no era para un 1 de febrero. Claro. Bueno, se dice que el infante de Marina siempre enfrenta lo que venga. Sí, sí, sí. Aparte, es un lugar donde, si bien toda la arboleda estaba justo enfrente, en el parque, porque el Sinfín propiamente dicho, había dos árboles cercanos a la cantina y el resto, de ahí su nombre, el infierno. Bien. Y una vez terminado el periodo de instrucción, ¿dónde fuiste destinado? Mira, antes de empezar con el Ujú. destino, me gustaría contarte Dale. sobre el haber ido a Malvinas de casualidad. Y uno se preguntará, ¿por qué de casualidad? Porque al repetir tercer año del secundario y haber terminado en el año 80, al repetir, terminé en el 81, no pude pedir Ujú. prórroga, como era Claro. la aspiración de los padres, sobre todo de los hijos varones, y al terminar en diciembre del 81, no tuve ese tiempo y el 1 de febrero del 82 ya estaba bajo bandera. Y a Ujú. mediados de marzo, yo, como comenté, soy del 22 de marzo. Después del 20, tuvimos como destino
el Vico, Batallón de Infantería Comando de la Brigada de Operaciones número 1, con asiento en Puerto Belgrano, Bahía Blanca, y ahí ingresamos a la compañía de élite que había en ese momento, la famosa PM, Policía Militar. Y para el que está escuchando, que conoce a Policía Militar de nombre nomás, ¿qué funciones tenían ustedes? Bueno, toda la clase 62 estuvo afectada a operativos que se hacían sobre todo en las zonas cercanas, Ujú. Puerto Belgrano, Puerto Punta Alta, Bahía Blanca. En el momento en que yo ingreso, prácticamente no hubo tiempo ni para hacer instrucción, ni campañas, nada. Tal es así que llega la orden eh, que había que preparar una compañía. La elegida fue Policía Militar, reunía las condiciones y con dedos contados con los dedos con días contados con los dedos de la mano, el 11 de un domingo, 11 de abril del 82, domingo de Pascua, eh, nos reúnen bajo una lluvia torrencial en la camareta de suboficiales y precisamente el suboficial Enríquez, en aquel momento nuestro encargado, nuestro jefe de compañía, hoy después de 42 años nuestro amigo, que camina junto a nosotros a la par, fue el encargado de darnos la instrucción de pasar de compañía de fusileros, policía militar, a formar parte de lo que hoy se denomina la gloriosa compañía de ametralladoras antiaéreas 12,7. Bien. Vamos un pasito para atrás. El famoso 2 de abril del 82. ¿Cómo lo sorprende a ustedes? Bueno, nosotros sabíamos que algo iba a pasar porque había un run run, pero previo a esto, ¿no es cierto? Vimos la recuperación en la cantina que, que había en el batallón Ujú. y bueno, lógicamente la euforia y precisamente ese silencio de que el militar no daba información y en aquel momento no se nos permitía preguntar qué iba a pasar, pero Claro. se olfateaba en el ambiente que de algo íbamos a ser partícipes. Bueno, llegó el momento en que fuimos preguntados, se nos preguntó si queríamos ser partícipes y bueno, eh, uno en ese momento se le viene a la mente eh, todos los valores que uno aprendió en la escuela, sobre todo en la primaria, el respeto a la bandera, el cantar el himno. Ujú. En aquel momento el juego de los niños, de los varoncitos, era jugar con los soldaditos. Y unos años después, el haber sido elegidos, no lo dudamos y todos respondimos que sí. A lo que la clase 62, 63 no estábamos muy convencidos porque si bien teníamos la intención, no habíamos sido partícipes ni de campañas ni de nada. Claro, Pero ¿qué claro. pasa? En ese momento, la instrucción que fue dada por el suboficial Enrique, el cabo principal Atilio Taborda y el cabo principal Lamas, que venían de pase de otras unidades, bueno, pero nos encontramos con que tanto la clase 62 como la clase 63 estábamos en las mismas condiciones, porque dependía de todas las ganas que pudiéramos ponerle nosotros como para decir, presto atención y recibo todos los tips que se nos daba y con el correr de los años
en un encuentro de infantes, el suboficial Enrique lo dijo. Yo simplemente le di las herramientas necesarias como para traerlos de regreso a casa. Y bueno, creo que la mayoría los cumplimos porque de toda la compañía que fue a Malvinas, solo debemos mencionar y recordar 7 héroes que, si me permitís, los voy a mencionar porque Claro. siempre están presentes con nosotros y Claro. son todos soldados clase 62 y tenemos a Rola, Inchauspe, Giusipetti, Maciel, Fernández, Escaglione y Maciel. Y este monumento que está a mi derecha precisamente representa el Maciel, que es una distinción que se entrega sobre todo en la vigilia que se hace en San Andrés de Giles, y en el año 2015 tuve el placer y el honor de recibirlo de la mamá de Jorge Maciel, Nélida, y bueno, en cada situación que me lo permite, forma parte de cada encuentro malvinero. Claro, claro. Siempre es fundamental tenernos en el recuerdo, como decís. Es que hay una frase que dice, los héroes deben estar siempre presentes en Ujú. nuestra mente y nuestros corazones, Exacto, y exacto. recordarlos permanentemente. Bien, bien. Una pregunta que me quedó en el tintero que no te quería acordar cuando estabas hablando. Vos lo mencionaste compañía 12,7. Yo tengo entendido que esas ametralladoras no eran orgánicas de ustedes, o sea que las aprendieron a usar en ese momento. En ese momento. Y siempre hay que hacer la observación, esas 27 ametralladoras Ujú, eh, salieron del BICO, del Batallón de Infantería Comando. Precisamente salieron con nosotros desde el batallón, porque muchas veces surgen dudas o confusión, y tal es así que hasta en el año 2015, cuando tuvimos oportunidad, gracias a un encuentro para conmemorar el Día del Infante de Marina, que es el 19 de noviembre, participamos de un evento realizado en el mismísimo batallón, ujú. eh, y recién ahí muchos tuvieron oportunidad de conocer realmente y sacarse las dudas con respecto a las 12,7 de donde habían salido. Y Eran fueron precisamente, ametralladoras del batallón, claro. claro, son del BICO. Si bien en algún momento formamos parte del BIN 5, que compartíamos Ujú. posiciones, pero esas 27 ametralladoras salieron únicamente del batallón comando, del Bien. BICO. Y esta compañía que nos mencionas, las 12,7, ¿cómo quedó formada orgánicamente? Bueno, cada ametralladora estaba compuesta por un jefe de grupo, y después tenía, en el caso mío, mi jefe de grupo era el cabo segundo infante de Marina, Andrés Sánchez. Después estaba el apuntador, Harold. Después teníamos el apuntador de Jesús Romero. Después tenía el cargador José García, y mi rol de combate era el de abastecedor. Mi posición, a partir del 17, nosotros llegamos el 16 de abril del 82, a la Ujú. tarde-noche de el mismo día que salimos de la base Comandante Espora.
llegamos directamente a Malvinas, porque el segundo grupo pasó la noche en Río Grande y de ahí viajó al día siguiente. Nosotros el mismísimo día 16 salimos y llegamos. Y a partir del día 17 ya nuestra posición fue Monte Tumbledon, distante a unos 15 kilómetros de Puerto Argentino y a unos 600 metros de altura. Y posteriormente, ya cuando en mayo, ya cuando la guerra había tomado cuerpo propiamente dicho, llegó la orden, al principio resistida, porque teníamos que cambiar la posición. Y lógicamente no era lo mismo hacer una posición 15 días previo al 1 de mayo que ya cuando había empezado. Bueno, gracias a la intervención del suboficial Enrique, que los hizo entrar en razón, cambiamos, cruzamos la hondonada y fuimos al Monte Williams. Y precisamente instantes después de haber cambiado, esa posición fue bombardeada. O sea, gracias a que se entró en razón, eh, podemos decir que también eso formó parte para el regreso a casa. Te entiendo, te entiendo. Y una cosa que a mí siempre Y me llamó, sí, decime. no, iba a aclarar que eh, los que conocemos el terreno de Malvinas es la turba malvinera, pero para quien está escuchando y no sabe de qué estoy hablando, Ujú. es una vegetación que precisamente actúa como si fuera una esponja, porque al pisar va absorbiendo agua y a medida que vamos pisando, es como que va alargando, como si fuera propiamente dicho una esponja. Pero ¿qué Ajá. pasa? Nos encontrábamos con un problema porque brotaba agua y para hacer una posición medianamente tenemos que utilizar las 3/4 partes del soldado para hacer el pozo y a los 20 centímetros ya brotaba agua. Claro. Y entonces estábamos cerca de lo que se denomina los ríos de agua, no porque circule agua, sino porque hay un montón de piedras, como si fuera un gran acantilado, y bueno, había que sacar las piedras que demandaban el esfuerzo de 2 o 3 soldados, y puedo asegurar que el cabo Sánchez elegía las más difíciles. Es un recuerdo que te quedó después de 42 años. Y son pequeños recuerdos que forman parte de todo el anecdotario que uno Claro. va acumulando y que precisamente en una charla, a través de un programa o a través de una charla malvinera en el aula de algún colegio, sirven a Claro. modo de anécdota, ¿no es cierto?, para contar. Y bueno, a pesar de todas esas situaciones, siempre entre los soldados eh, existe el espíritu de ser solidario, de camaradería, donde en ningún momento se pasa por la mente hacerle bullying uno al otro, porque eh, uno no sabe si precisamente en un momento determinado, como fue la guerra, la persona en cuestión es la que te va a cuidar la espalda en los momentos difíciles. Exacto, exacto. Tengo una duda que por ahí vos me la podrás aclarar. Yo tengo entendido que cuando ustedes llegan, toda la compañía completa a Malvinas, se dividen en tres partes, ¿es así? Mira, yo sé que estaba en el tercer grupo en la primera pieza. Después sí, había otros grupos porque, por ejemplo, a mí me tocó estar en Williams y Tumbledon, pero están los que estuvieron en Monte London,
donde fueron partícipes de la batalla de Monte London, donde hay 6 héroes, Ujú. menos el soldado Mesa, que fallece el 25 de mayo en la zona del aeropuerto. El resto lo hace hoy nuestros héroes en la batalla del 11 y 12 de junio del año 82, después de soportar las famosas 12 horas de combate y en algunos Ujú. casos cuerpo a cuerpo. Bien. Y yendo a lo que fue tu ametralladora, ¿hacia dónde apuntaba? ¿Qué frente tenían Y mira, ustedes? nosotros teníamos de frente a Puerto Argentino. Tal es así que cuando, a pesar de la altura, nosotros veíamos que cuando empezaba a oscurecer el día, que lo hacía a partir de las 4 de la tarde, porque en esa época, como yo siempre digo, la temporada otoño-invierno, amanece alrededor de las 10 de la mañana y a partir de las 4 de la tarde ya empieza a caer la misma, donde se empezaban a apagar las luces Ujú. de lo que es la avenida Costanera y entrábamos en alerta. Y bueno, al principio, cuando venía el fuego naval, nos íbamos a refugiar en lo que era algún hueco de las rocas, grandes rocas que teníamos atrás, porque nosotros cada uno en Williams, en Tumbledon, perdón, teníamos 3 posiciones, una para pieza uno, una pieza 2 y una pieza 3. Eh, pero, ¿qué pasa? Cuando venía el fuego naval, solíamos refugiarnos atrás hasta que pasaba la alerta, ¿no es Claro. cierto? Porque no veíamos más que el refusillo del cañoneo, el famoso zumbido, que nosotros sabíamos que si el zumbido es como que se perdía, pasaba de largo, iban a pegar los bombazos a las grandes rocas atrás nuestro. Pero si ese zumbido empezaba a disminuir, precisamente había que Mm. buscar dónde zambullirse, y Claro. eso era lo que habíamos aprendido en el CIFIN con el famoso cuerpo a tierra ya, Ujú. no buscando una posición donde no ensuciarnos de barro, sino para caer y salvar nuestras vidas. Bien. O sea que si estoy entendiendo bien, ustedes eran como parte de un apoyo a lo que fue el Batallón 5. Exactamente. Bien. No, para ubicar a aquel que te sigue Ujú. y conoce Monte Tambledon, estábamos a 50 metros de las cocinas del batallón número 5 del BIN Bien. 5, que después Bien, más claro, ya adelante donde está la ladera que te- ya desciende para el valle. exactamente. Hay una roca que hace de techito y ahí había 2 cocinas y Ujú. precisamente estábamos ahí. Eh, y después más adelante te voy a contar que yo tuve oportunidad de ir 2 veces a Malvinas. Pero no nos adelantemos, después te cuento y amplío un Dale, poquitito más sobre esa posición. dale. Ya que mencionaste esas cocinas del BIM 5, ¿ustedes racionaban con esas cocinas? Correcto. Ah, bien, bien. Así es. Estábamos a 50 metros, íbamos con la famosa marmita, Ujú. aún estando en alerta roja, porque ¿qué pasa? Eh, Lógicamente, el estómago hacía ruido y había que ir a buscar el rancho correspondiente. Claro. eh, y y bueno, nada, es que precisamente una cosa era la guerra, pero había que alimentarse porque el frío, con temperaturas de más de 15 grados bajo cero, también eso era motivo como para tratar de alimentarse bien. Bien.
te entiendo. El ataque del 1 de mayo, ¿cómo lo vivieron ustedes? Bueno, estábamos en alerta roja y atentos, y bueno, recuerdo que era una noche de ese famoso cielo gris plomizo y, y se empieza a sentir el ruido no precisamente porque se veía el ruido de los aviones, sino porque se sentía. Y, y bueno, y ahí fue literalmente como se ven en las películas, donde no de nuestra posición, porque los primeros ataques eran hacia la zona del aeropuerto, porque desde el minuto cero o el minuto uno, la intención era dejar sin efecto la zona La del pista. viejo aeropuerto. Ujú, Y tal es así que ya con las primeras horas del día, te estoy hablando de la media mañana, fuimos partícipes porque lo vimos. Nosotros sabíamos que el ataque inglés venían siempre los aviones volando de derecha a izquierda. Salían de la zona de Puerto Argentino y iban en dirección a la zona del estrecho de San Carlos. Ahí pasaban bombardeando. Claro, nosotros sabíamos que el corredor lo iban a pasar por delante de nuestras narices, ¿no es cierto? Y ujú, bueno, la situación que nos tocó vivir fue que pasa un avión a la media mañana, resulta que lejos de saber cuáles eran los modelos de los aviones, y nosotros sabíamos que si pasaban por el corredor había que empezar a disparar. Y ujú, precisamente no sabíamos que el mecer o mover las alas significaba propia tropa. Bueno, la cuestión que observamos que un avión pasa con el vuelo de izquierda a derecha. Y bueno, ahí las distintas posiciones, las baterías empiezan a tratar de sacudir y bajarlo, y después en el resumen, primero se grita un viva la patria por haberle dado, pero después ujú. se comprueba que era avión propia tropa. Exacto, exacto. Lamentablemente son cosas que suceden en toda guerra. eh, eh, Prácticamente no teníamos conocimiento de todo lo que íbamos haciendo prueba y error y aprendiendo sobre la marcha. Muchas veces en situaciones límites. Por eso muchas veces cuando a lo largo de estos 42 años se menciona al veterano como de manera despectiva, hablando de los chicos de la guerra, eh, Ujú, muchas veces hay que comprender y pensar que si bien teníamos edades cortas, 18, 19 años, pero tuvimos en algunos casos que tomar decisiones donde por ahí acarreaba el hacer, ponerse al frente de otros soldados, porque la misión no era la de dar una orden, sino de cumplirla. claro, claro, te entiendo, te entiendo. Y siempre me... Entonces, Sí, no, sí. no digo que eso suena, No, no. lógicamente, muchas veces uno sabe cómo es el Ujú, tono de voz, cómo se está diciendo. Así como hay muchos que nos dicen héroes. Yo siempre aclaro que ujú, los héroes son los 632 que quedaron como eternos custodios. Y los que tuvimos la suerte de volver, los sobrevivientes, y los que nos ponemos frente a un micrófono o frente a los alumnos en un aula, tenemos la doble misión, la de reivindicar la causa Malvinas permanentemente y la de honrar en cada momento a nuestros héroes. Por eso
el mencionarlos y hacerlos presente en cada situación. Totalmente. Y la verdad, llego a la conclusión con todos los veteranos con los que hablo que siempre hubo un antes y un después del 1 de mayo. ¿Para vos fue así? Seguro, seguro. Al principio, claro, el haber sido elegidos, el tener todos esos valores metidos en la cabecita y en el corazón, nos daba toda esa fuerza y esas ganas. No olvidemos que entre el 16 y el 1 pasaron 2 semanas donde nos permitió hacer la posición, aclimatarnos, hacernos amigos del terreno, Ujú. de las inclemencias. ¿Y qué pasa? Teníamos la firme convicción de que estábamos ahí por algo. Entonces, entre nosotros y de boca para afuera, la frase era, dale, loco, ¿qué pasa? Queremos que vengan para demostrarle lo que somos capaces. Pero en realidad no queríamos, porque eso significaba, si llegaban y entrábamos en guerra, iba a ser una situación no deseada. ¿Por qué? Porque iba a ser tener en el pensamiento y en la rapidez como para decir, yo te mato primero, ¿no es cierto? Porque ahí en ese momento es la vida de uno o del otro, no podés pensarlo. Y yo siempre digo, tanto los ingleses, piratas desde sus comienzos, que ni siquiera sabían dónde estaban ubicadas las Malvinas, que venían a hacer una diferencia económica, y nosotros, que estábamos peleando por el amor a la camiseta, porque estábamos haciendo el servicio militar obligatorio, ambos estábamos en igualdad de situación. ¿Y qué nos igualaba? Ser seres humanos. Y tanto ellos como nosotros eh, son vidas que se perdían, donde había proyectos, familias, amigos, sueños. Entonces, eso es lo que no queríamos que sucediera. Lógicamente, en una situación límite entre la vida y la muerte, y bueno, no lo dudo, te primereo, pero hay relatos de soldados, sobre todo aquellos que tuvieron situaciones límites de lucha cuerpo a cuerpo y hoy lo pueden, digamos, entre comillas, contar. Esa situación límite te lleva a un estado donde el famoso postraumático y la imagen por ahí del soldado que te tocó tener que matar, no te lo borrás más de la mente. Yo te entiendo. Bien, Sergio, hace un ratito nos comentaste que tu rol de combate es abastecedor. ¿Cómo nos podés contar para que esté escuchando tu papel en la ametralladora? Bueno, estaba relacionado con el abastecimiento de la munición. Estaban armadas lo que se llama la banda. Nosotros teníamos la banda que creo que era cada 4 comunes, una trazante. La trazante es la que lleva un puntito colorado, que es la que permite en la ráfaga, digamos, que tiene que ser corta porque si son muy largas, corremos el riesgo que el tubo cañón empiece a cambiar de color, porque cuando pasa mucha temperatura, corremos el riesgo de que se quiebre o no salga la munición, ¿no es cierto?, el proyectil. Y Claro. bueno, había que limpiarlo, prácticamente estar atento. Recuerdo que se limpiaba con como un aceite espeso, había que limpiarlas, tratando de que ninguna partícula, ya sea de basura, de pasto, de lo que fuera, estuviera en contacto con el proyectil, porque ¿qué sucede? El tubo cañón es un tubo que no es un caño adentro que la munición sale y golpea, sino que tiene un sifín, un estriado. Entonces
a medida que el proyectil inicia su salida hasta que sale por la boca del tubo cañón, va haciendo como sigue la línea del sifín hasta que, digamos, sale y, bueno, lógicamente, hacia donde es dirigido. Entonces, una de las funciones básicas era tenerlas limpias y que siempre hubiera. Y bueno, si bien yo dije que éramos cuatro, mencioné cada una de las funciones, pero ¿qué pasa? Esto no es como en un equipo de fútbol donde se lesiona uno y hay un cambio y entra el suplente. Lógicamente, los soldados son cuatro, cada uno en su función, pero no quitaba de que cada uno supiera o tuviera las nociones como para que, llegado el caso, cumplir la doble función, la de uno, propiamente dicho, y la que, en el caso de tener que reemplazar. Claro, te entiendo. Y vos también nos mencionaste que a cargo de tu grupo estaba el cabo Segundo Sánchez, y mi pregunta Sí, es, ¿quién estaba a cargo de los tres grupos? ¿Quién estaba a cargo de todos ustedes? bueno, el suboficial Enríquez. Ah, Enrique se quedó con ustedes. No, el que estaba, nosotros teníamos la presencia del cabo principal Taborda, Tilio Taborda, Ujú. y sí, el suboficial Enrique coordinaba toda su gente, sus soldados. Bien, o sea que, porque hay algo que siempre que se dice, la presencia del jefe, ustedes la tuvieron siempre. Nosotros sabíamos que combatía a la par de sus hombres, Bien, precisamente no al lado nuestro, sino al lado de otros infantes de la 12,7. Con nosotros tenía presencia el cabo Sánchez y Atilio Taborda, cabo principal. bien, perfecto, bien. De los 7 héroes que tiene la compañía, ¿quién fue el primero que cayó? El 25 de mayo, el soldado Mesa, Horror, Mesa, que estaba en el aeropuerto. en la zona del aeropuerto el 25 de mayo. ¿Ustedes se enteraron de eso? Sí, porque había partes que se daban al finalizar la jornada, ¿no es cierto?, Ujú. sobre las bajas. Puntualmente, ese dato no me acuerdo si precisamente lo recibimos. Sobre todo era abarcativo sobre si había baja de aviones o de fragatas, no puntual con nombre de soldados propia tropa, ¿no es cierto? Bien, bien. También nos comentaste que el resto de los caídos de la compañía fue en el combate de Monte London el 11 de junio. ¿Ustedes, desde la Claro, posición que estaban, pudieron ver ese combate? Me imagino que sí. no, 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 no. Ellos estaban, nosotros estábamos en Williams y ellos en London. Esos soldados formaban parte del Regimiento 7 de Ejército, con asiento en Arana, en La Plata. Fueron infantes agregados a la compañía del Regimiento 7 de La Plata. Ah, y donde estaban ustedes no pudieron presenciar el combate. No, no, no. Bien. Y después Lógicamente, del... Sí, decime. eh, uno observaba fuego, distintas situaciones del momento, pero no precisamente como para decir puntualmente vimos lo que pasó en ese momento. No, claro, pero en esa zona se sabían que se estaba combatiendo. Sí, 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 sí. Bien. Y ustedes, al estar un poco más atrás, ¿se veían venir que si ellos caían ya después les tocaban a ustedes? ¿Estaba ese sentimiento? Bueno, cada uno se aferraba hasta dar lo mejor de uno y tratando de que eso no pasara, ¿no es cierto? Cada uno sabía del potencial no solo humano, sino de la preparación y las ganas.
y si bien había miedo, porque el que diga que no tuvo miedo está olvidando decir algo que sí tenía, pero ¿qué pasa? Una cosa es un miedo que te paraliza, ¿no es cierto? Y no te deja actuar. Pero está el miedo donde vos decís, bueno, sí, yo tengo miedo, pero tengo un arma, eh, me siento preparado y bueno, y lógicamente la ayuda del Supremo que en algunos casos nos protegió y nos guió. Y yo siempre digo, cuando llega el 11 de junio, ya el fuego naval, había fuego naval, fuego de artillería, de todo tipo, y debido a eso, nuestra exposición es como que nos obliga a refugiarnos en como mencioné anteriormente, las rocas que teníamos atrás, con la intención de bajar a la noche y reorganizarnos, ¿no es cierto? Y bueno, eso fue una situación que no se dio porque a pesar de a partir de ese momento empezamos a caminar sin un rumbo y sin darnos cuenta íbamos camino al campo minado de propia tropa, ¿no es cierto? Y en ese momento, en la figura de, de un, de un oficial, un suboficial, alguien que dijo, cuidado que van para el campo minado, pero yo siempre insisto que la orden vino de parte de arriba, ¿no es cierto? Por eso Entiendo. Por eso, cada uno de todos los soldados, cada uno tenía un rosario, y bueno, el dar la misa de campaña a diario, de agradecer un día que habíamos pasado y pedir por otro día similar, eso también habla de que si uno se pone a pensar, un rosario no deja de ser un pedazo de plástico, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Eh, ¿Cómo se crea lo que se está pidiendo, lo que se está agradeciendo? Eh, el verdadero significado de lo que se pide y lo que se agradece toma otra fuerza, y lógicamente ese rosario se hace un escudo protector y que en algunos casos nos permitió también quedar protegidos y regresar a casa. ¿Eras creyente antes de la guerra o la guerra te sentís que te hizo hacerte más creyente todavía? Sí, porque estoy bautizado, estoy con la comunión, ¿no es cierto? Pero es precisamente en ese momento donde yo siempre digo, eh, cuando nos reuníamos a hacer la misa de campaña, que por ahí lo hacíamos digamos, en un altar improvisado, arriba de una roca o arriba Ujú. de la caja de municiones, ¿no es cierto? Donde básicamente estaba agradecer y llevar la bendición del capellán que en ese momento estaba al frente de esa situación. Y bueno, estaba el creyente, el que sabía cómo dirigirse, cómo pedir, cómo agradecer, eh, pero no hay que olvidarse de aquel que no sabía cómo hacerlo, pero como esas palabras, ese pedir, del corazón, eran consideradas como válidas. Y tal vez el no creyente, por su condición, no sabía a quién pedirle o agradecerle. Y por ahí en ese momento esas palabras iban dirigidas al arma que tenía, como para decir, mira,
yo te pido que en el momento de entrar en combate No me no falle. falles, defendeme y con la sana intención de llevarme sano y salvo nuevamente a casa. Bien, te entiendo, Sergio. Bien. La noche del 13 al 14 de junio, ¿cómo fue para ustedes? Bueno, seguíamos a la deriva. Bueno, y en ese momento, si bien éramos jóvenes soldados peleando y combatiendo como verdaderos valientes y verdaderos hombres, en ese momento, para los futboleros, recordemos que en el 82 estuvo el Mundial de España y precisamente para esos momentos estaba el partido inaugural de Argentina y Bélgica y para colmo lo perdimos 1-0. Eso es lo anecdótico y uno lo cuenta ahora que todo salió bien. Pero en ese momento, precisamente, fue a modo de la mente, cuando está en situación de peligro, de riesgo, forma una pequeña coraza, una protección, y a modo de negar esa situación, es como que yo tuve oportunidad de escuchar ese partido y en ese momento es como que por 90 minutos te olvidaste de la situación en Mm, donde estabas mm. y lógicamente los bombazos seguían cayendo este, independientemente y al margen de escuchar la radio, pero tu mente estaba por ahí sentado en la comodidad de un sillón en tu casa viendo el partido tranqui. Y mientras tanto, la realidad era otra. Pero son pequeñas cosas con las cuales fuimos conviviendo y haciéndonos cada vez más hombres. Fuimos por ahí con una mentalidad de no tan hombres, porque los 18 años de hace 42 años atrás no es lo mismo que la mentalidad de ahora, no teníamos herramientas, no cuestionábamos las cosas, recibíamos, cumplíamos, obedecíamos y fuimos conviviendo con eso. Y uno no reniega de esa situación. Entonces, lo que hayamos vivido, pero al mismo tiempo que eso vivido y con las herramientas que teníamos nos permitió sobrevivir y sobrellevar ese mal momento, creo yo que hablan de que haber hecho una buena elección, y porque en ese momento era el bombazo o nosotros, no había otra escapatoria. Tal vez no éramos los elegidos para formar parte de la dotación de héroes y sí de la dotación de los denominados sobrevivientes para seguir malvinizando por la causa. Eso te lo va dando el día a día y el correr de los años. Claro. Y la noche esa del 13 es cuando caen los montes Tumbledown y William. ¿Ustedes tuvieron posibilidad de tirar al enemigo? ¿Se tuvieron que replegar? ¿Cómo fue? Porque tengo entendido que fue muy confusa esa noche. Nosotros, mientras tuvimos capacidad de disparar y de fuego, lo hacíamos. Lógicamente, la munición trazante es una munición, sobre todo en la noche, que te permite ver hacia dónde vas Ujú. disparando y corregir, Claro. pero al mismo tiempo tenés un 50% a favor y un 50% en contra, porque es la misma que te da la posición, le da tu posición al enemigo. Ujú. Entonces, son situaciones que uno se va cargando de adrenalina y la intención es sobrevivir. Es como que no ves lo que pasa a tu alrededor. Es como que le das para adelante y por ahí después no recordás lo que pasó hace un instante, pero si lo podés contar, quiere decir que hiciste las cosas bien. Bien.
Y ya cuando empieza a amanecer ese 14, ¿ustedes estaban en la posición o se tuvieron que replegar para Puerto Argentino? Bueno, nosotros nos replegábamos porque cuando viene el cese del fuego, no todas las posiciones hicieron un alto el fuego automáticamente. Hubo Ujú. posiciones donde desoyeron esas posiciones de infantería de marina, ¿no es cierto? Donde desoyeron esa orden y dijeron, mientras tengamos municiones, vamos a seguir combatiendo. Y Bien. bueno, era tratar de armarse de fuerza y cada vez que, porque como era de día, teníamos que tratar de sortear lo que eran descampados. Y ahí precisamente había que correr, y lógicamente, hace 42 años atrás, el, en la suela de la bota, yo creo que nos golpeaba en la cola y había que correr en zigzag como para tratar de esquivar esos bombazos de artillería, de fuego naval, con todo lo que nos tiraban y lograr tratar de llegar a otro lugar cubierto. Si uno se pone a pensar las cosas que tuvo que hacer propio de la impronta de improvisar en ese momento, porque eh, era prueba y dar lo mejor de uno en cada situación. Lógicamente, hoy, con 62 años, uno puede decir, la pucha, todo lo que pasamos como para que nos sigan considerando los chicos de la guerra, ¿no es cierto? Y ahora escuchándote me puedo pensar que lamentablemente la ametralladora la tuvieron que dejar en la posición. Sí, sí, sí. Por eso, esas 27 ametralladoras salieron del Bico, llegaron a Malvinas y nunca más regresaron. Sí, lo que llega es el legado Ujú. que lleva cada uno de, no solo de los héroes que dejaron con el ejemplo, porque así como uno cuando canta el himno y por ahí no se da cuenta y hay una estrofa que dice, o juremos con gloria a morir, ellos sin dudarlo cumplieron a rajatabla. Y los que volvimos, el legado es precisamente honrar a nuestros héroes y reivindicar la causa Malvinas. Si bien no lo podemos disfrutar, porque hay muchos veteranos que no pueden disfrutar de ir a Malvinas por esto que tienen que sacar el pasaporte, Ujú. el hecho está es que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Hay argumento suficiente, valedero, como para seguir reclamando siempre por la vía diplomática. Esperemos que nuestros políticos, nuestros diplomáticos se iluminen y tal vez no desde esta vida, sino por ahí en otra vida y luego de mucha charla malvinera y de todo esto que hacemos por la causa, lo veamos desde arriba y digamos, bueno, tanta saliva digamos, entregada en cada charla no fue en vano. Entiendo. ¿Y cómo fue la rendición el 14 de junio y después del regreso al continente? Bueno, llegamos a una última posición y ya ahí nos encolumnamos ya directamente el paso a lo que era ya la entrada al pueblo. Ujú. Lógicamente, llevábamos lo opuesto, porque lo que nos acompañaba, en el caso mío, una pistola, una Colt, que era el arma complemento. Ujú. Los otros soldados, éramos dos soldados con pistola y dos soldados con fusil. No olvides, Mati, que el arma principal nuestra era
la ametralladora 12,7. Claro. Eh, a partir de ese momento llegamos y estuvimos desde ese 14 al 20 de junio del 82 en el viejo aeropuerto. El viejo aeropuerto funcionó hasta los últimos momentos, tal es así que nunca pudieron dejar sin funcionar a la pista. Ujú. Claro. La pista eran placas de una aleación eh, de aluminio y otro compuesto que hacía que no se congelara, lo que hablaba de una fluida actividad antes de lo que fue el comienzo de la guerra, ¿no es cierto? Porque no olvidemos que había muchos isleños que venían a hacerse atender por profesionales médicos, a estudiar, a jugar al Sí. fútbol. Por eso, lógicamente, una bandera argentina era vista de mal manera por todo el pirataje inglés. Lógicamente, no olvidamos que es una posición muy estratégica, como el paso de los dos océanos, la mira constante hacia lo que es la Antártida, la posición donde encontramos algo tan preciado como es la presencia de los glaciares y el agua, que a futuro va a tener otro conflicto, no con soldados peleando cuerpo a cuerpo, sino con drones y con toda esta tecnología que aprietan un botón y ya la preparación de soldados, creo yo que va a quedar de manera obsoleta. Por eso Malvinas fue la última guerra, digamos, romántica, como si se pueda decir, donde se combatió cuerpo a cuerpo, como hace 200 años con los soldados de San Martín y Belgrano. Entiendo. Y en tu caso, con qué regresaste al continente? ¿En qué buque? Bueno, salimos el 20 de junio a la medianoche. Ese día, 20 de junio del 82, era Día de la Bandera y el Día del Padre. Mi padre. Claro. Bueno, llegamos al muelle que tiene Puerto Argentino, que hoy es el muelle que utilizan los turistas que van en los cruceros. Y bueno, después de pasar una última requisa de manos de los ingleses, subimos a un remolcador, el Jiguin, no sé si es así Ujú. la pronunciación, pero me suena Ujú. así. Sí. Y claro, todos estábamos esperanzados, ya que con la mente puesta vamos de regreso este, al continente, y no te digo a casa, porque estábamos en casa, porque Malvinas forma parte de nuestro vasto territorio, Ujú. ¿no es cierto? Porque uno piensa que la Argentina solo termina en Ushuaia, y con la implementación del uso del mapa bicontinental nos encontramos que a la hora de reclamar, primero hay que conocer cuáles son los límites, y se extiende Ujú. desde el norte con Jujuy y llega hasta el punto cero del polo, ¿no es cierto? Donde incluye las Malvinas y todo ese territorio que, aunque no lo veamos, forma parte, y donde forma parte de nuestro territorio, de nuestro reclamo. Y bueno, en ese rumbo a casa, nos encontramos con que nos esperaba y nos estaba abriendo sus brazos el rompehielos Almirante Irizar, que estaba esperándonos en alta mar. Claro, todo muy lindo, pero desconocíamos que para subir
había que treparse a las sogas que tiene. Lógicamente, eh, nos tomó de sorpresa. Creo que, porque no había que mirar ni a tu izquierda ni a tu derecha, había que fijar la mente en esa soga y tratar, Sí. lógicamente, con la ayuda de otros pares que estaban ya en el Irizar, tratar de agarrarse y no caerse al agua. Creo haberlo logrado y ahí emprendimos, luego de recorrer casi 3 días de viaje, llegamos al batallón, pero en ese viaje, bueno, también a modo de confidencia y de anécdota, luego de todo ese tiempo que duró mi permanencia en Malvinas, desde el 16 de abril del 82 hasta el 20 de junio del 82, todos esos días fueron los que acumulé y no me había bañado. Y lo hice, sí, en el rompehielos, que lógicamente el agua no penetraba, rebotaba Claro, y por sí, la grasitud que se había formado, ¿no es cierto? claro. Me Eh, imagino, uno, vos me uno ahí pregun- se pone a pensar algo tan sencillo, tan accesible como un baño, ¿cómo lo desearon ustedes después de 2 meses? Lógicamente, porque cada posición, cada zona a la cual uno fue asignado, eh, tenía sus propias características. Está el que hizo la posición con las piedras, como mencioné. Está el otro que tuvo una posición, aunque estaba prohibido, en una carpita. Estuvo el otro que encontró tirantes y chapas y la hizo una posición VIP, 5 estrellas. Y lógicamente, eso también, porque bañarse con el agua con temperaturas, como mencioné, de 15 bajo cero y el agua fría, prefiero que me digan sucio y no morir de pulmonía. Claro, te entiendo. Y en tu caso, ¿cómo fue la famosa posguerra? Bueno, llegamos al batallón de madrugada y ahí empieza lo que se conoce como desmalvinización. Llegamos al batallón, nadie nos esperaba, tal es así que lo mandaron llamar de madrugada al suboficial Caviglia, que era el suboficial encargado del pañol general, nos abrió y nos dio los elementos como si fuéramos nuestro primer día de batallón. Nos dio colchón, mantas y todo el ropaje y el bolsón como para empezar nuevamente nuestra vida en el Vico. Eh, Luego nos dan 40 días de licencia a Sí. los que éramos clase 63. A la clase 62 les dan la baja, que había sido retenida. La Armada no es como el Ejército, la Armada recambia eh, este, año por año, o sea, el reemplazo de la 62, el reemplazo que hacía la 63 por la 62, era en simultáneo, no como ejército que va licenciando distintos Por momentos tanda, claro. por tanda. Ahí está. Entonces, la tanda que le correspondía a la 62 se fue de baja y la tanda 63 recibió una licencia de 40 días, que precisamente no era 40 días porque hubieran sido buenos, sino que era una licencia que nos iba a permitir empezar a recuperar los kilos perdidos Ujú. a modo de tratar de disimular. No olvidemos que antes de salir nos habían hecho firmar un documento donde no se podía hablar al respecto, donde lo que pasó en Malvinas quedó en Malvinas, donde aquel soldado que volvió tal vez a su lugar de origen, por ahí perdido
en el monte o en la selva o en un lugar inhóspito, donde como cada consigna no se cuestionaba, y si le habían dicho no podés hablar con nadie, no contar, no lo hizo, no le pudo transmitir a mamá y a papá que había defendido la patria, eh, por ahí con falencias, con errores, pero de la mejor manera que él consideró, y al no poder contar, ahí nos encontramos con que la primera puerta que se cierra es la de la vida y donde se abre el camino al suicidio. Porque hoy por hoy, y después de 42 años, hay más suicidios en la posguerra que muertos en el campo de batalla. Sí, que uno se pone a ver fríamente los números y es increíble la falta de contención por parte del Estado y de las propias fuerzas para con ustedes. Lógicamente, primero caímos en la misma bolsa que lo que eran los militares propiamente Ujú. dicho. Claro. Nosotros simplemente éramos soldados porque el servicio militar era obligatorio y nuestra única obligación era la de defender. No que fuimos obligados a ir a Malvinas. En mi caso yo comenté que se nos hizo la pregunta. Tal vez si uno hubiera dicho, no, no quiero ir, por ahí hubiera quedado en el batallón los 70 y pico días que duró la guerra, en el calabozo, haciendo tarea, pero no hubiera estado la guerra. No lo sé, Ujú. pero la pregunta estuvo. Y bueno, también tenemos que hablar que la idea del veterano con 18, 19 años, ¿qué quería? Primero, lo que quería era conseguir un buen trabajo. Primero un trabajo, si era bueno, mejor, porque de ahí en más iba a empezar a construir, tener su familia, su casa y toda la comodidad y confort que en ese momento le pasara por su mente y era su intención. Pero ¿qué pasa? ¿Qué empresa, qué fábrica, quién quería darle trabajo a los famosos loquitos de la guerra? Porque nosotros pensábamos que teníamos el camino con la puerta giratoria, la alfombra roja y nuestra máxima carta de presentación era haber defendido la patria. Más que eso, creo yo que venía dar la vida y haber defendido la patria regresando. Bueno, yo reunía la segunda condición, al igual que otros veteranos, pero éramos los loquitos de la guerra. Entonces nos mandaron al archivo, al olvido, y ese olvido duró 10 años. Y en esos 10 años, sin política de una política de salud mental, porque nos guste o no nos guste, todos en un momento necesitamos de una asistencia profesional. En primer medida, tal vez sin pastillas, con simplemente el escuchar de un psicólogo. Ujú. Pero ya cuando el veterano, que es negador por naturaleza, al negar que tiene una patología, ya cuando se dan cuenta y lo llevan, es su familia y ya no va a ver al psicólogo, va a ver al psiquiatra y ese te da pastillas de distintos colores y precisamente, aún estando de regreso y vivo, por ahí te hubieras perdido, como fue la mayoría de los casos, vivir acompañado y rodeado de familia y afectos, ¿no es cierto? Y para que hoy, 18 de agosto del 2024, y luego de 42 años, mucha agua tiene que haber pasado para que estemos haciendo esta nota en directo. Entonces, uno es agradecido siempre, uno siempre tiene que ser agradecido de lo que tiene, no importa si es mucho o poco, es lo que tiene. Y como tal,
agradecido, ¿no es cierto? Son esas situaciones que nos pone ante la vida y uno trata de responderle diciéndole a la vida gracias. Bien. Sergio, y hace un rato también nos habías comentado que tuviste la posibilidad de viajar 2 veces a las islas. Sí, una en el 2013, en noviembre del 2013, con un grupo de veteranos, y en el 2017 cambié a los veteranos y la acompañante fue mi esposa Miriam, que me acompaña hace 34 años. ¿Y qué reflexiones saca de esos viajes después de tanto tiempo? Bueno, primero, a diferencia de otros veteranos que tal vez reniegan un poquitito de esto de sacar el pasaporte, yo en ese momento lo tomé como un trámite administrativo y lo que uno quería buscar o cerrar de aquel momento era mucho más importante que ese trámite administrativo. A pesar, ¿no es cierto?, de sí, haber defendido y peleado por la celeste y blanca. Ujú. Pero por más que uno tenga el pasaporte, uno no reniega de la situación, que aunque no vea la bandera la lleva cada uno de nosotros en el corazón. Exacto. ¿Y pudiste ¿No es encontrar cierto? tu posición cuando fuiste? Sí, y tal es así que pasó algo curioso. En el 2017 tuve oportunidad de compartir el mismo hotel, paramos en el Malvinas House y conocimos una familia que le cumplían el sueño a la hija. ¿No es cierto? Y nos conocimos y compartimos el día de jornada completa, porque al tener guía, el guía te llevaba hasta donde le dijeras vos, ¿no es cierto? Y fuimos a Tumbledon y estaban intactas las cocinas con el tambor, lógicamente el enlosado de adentro, y una particularidad, recuerdo que en ese momento nuestra posición estaba a 50 metros de ahí Ujú. y como si fuera en una pendiente, resulta que era como verlo graficado en ese momento y me vino a la mente el recordar cómo íbamos a buscar el agua que después utilizábamos para tomar o para preparar, llevar a la cocina, que era con la que cocinaban, ¿no es cierto? Ujú. A la cual se le agregaban unas pastillitas de cloro y la hacían potable. Y había quedado como si fuera, ¿viste cuando te agarran las hormigas que queda el surco de las hormigas? Bueno, ese mismo camino había quedado, ¿no es cierto?, con el paso del tiempo en la línea que nosotros habíamos marcado para ir a buscar el agua que la sacábamos de un pozo que había sido producto de algún bombazo, ¿no es cierto? Porque enseguida brotaba agua. Y en ese momento hicimos el rancho ahí. ¿Y qué pasa? A medida que iba bajando, ¿no es cierto? Me iba alejando de la cocina, es como que la roca de arriba iba tapando a la gente que me acompañaba. Ujú. Y en ese momento, que después hablando con otros veteranos, se ve que es un método como para amedrentar a los visitantes que no somos muy bien recibidos. Y resulta que, al igual que en el 82, pasaron dos aviones de combate volando de derecha a izquierda, digamos, de la zona de Puerto Argentino a la zona del Estrecho de San Carlos, y en ese momento, lógicamente, la roca me tapaba a quienes me acompañaban,
y por un instante perdés la noción del tiempo y el espacio porque tu mente vuelve al ver ese avión de combate al 82, ¿no es cierto? Es una cosa que propio de la mente, si yo sabía que estaba en el 2017, pero la mente actúa ese famoso clic que hace y te remonta a ese momento. Y en el momento, recordás, Mati, que yo te hablé del Rosario, Ujú. eh, y había otra situación que alimentaba eh, nuestra moral, nuestras ganas de seguir con la mente bien en alto, y eran las famosas cartitas que escribían los alumnos dirigidas al soldado que combatía. No Ujú. tenían un nombre determinado. El que las encontraba o recibía era el portador, el beneficiario y el destinatario. Y en ese momento, lógicamente, las cartitas no iban con un mensaje de texto o un audio, estaban escritas de puño y letra como en el papel, como nosotros, recordando lo que habíamos aprendido al transitar los primeros años de la primaria, ¿no es cierto? Y que en ese momento todo eso sirvió como para alimentar nuestra fe, nuestra esperanza, porque eran precisamente palabras escritas de alumnos que no nos conocían y que nos Ujú. estaban escribiendo en un momento no precisamente el mejor, como Claro. una guerra. Y sin embargo, hay palabras eh, que no solo fueron escritas del corazón, sino que llegaron y que precisamente fueron leídas una, dos, tres, hasta aprenderte el texto de memoria. Y yo tuve oportunidad de recibir dos, dos cartas escritas por alumnas del mismo colegio, de un colegio religioso en la zona de Devoto, porque yo vivía en Capital y Devoto de mi casa era muy cerquita. Yo nací a 10 cuadras de la cancha de Vélez, Ujú. Versalles, Villarreal, ¿no es Sí. cierto? Y bueno, con Alicia Basigalupo, llevamos y hemos cumplido ya una amistad de 42 años de amistad malvinera, ¿no es cierto? Porque hemos continuado. Con Graciela Sanguinetti no hubo la mejor suerte, porque después de mucho tiempo, hace 2 años logré ubicarla, pero no fue la misma expectativa que con Alicia. Ujú. Igualmente, logré el objetivo de ubicarlas y bueno, están presentes permanentemente, ¿no es cierto? Aparte, Alicia, el cumpleaños el 10 de junio, o sea que también Mm. presente en ese momento. Claro. Y bueno, yo siempre, a mí me gusta mencionar frases. Una te la mencioné antes, la que habla de mantener a los héroes en la Ujú. memoria y presentes, reivindicar la causa Malvinas. Otra, reflexión sería un soldado que muere en el campo de batalla, si el pueblo lo recuerda, vivirá eternamente. Eso Ujú. es lo que tenemos que lograr. Y la tercera sería que las Malvinas volverán a ser nuestras, pero viendo flamear la celeste y blanca por la vía diplomática y por más de haber tenido que empuñar un arma, los veteranos somos conscientes que la única manera de recuperarlas es por la vía diplomática
porque la guerra, ya comprobamos que la guerra genera miserias y un montón de situaciones que muestran lo más bajo del ser humano. Eh, por eso es sí al diálogo, no a la guerra, no a la violencia, que las Malvinas son argentinas, y bueno, que todos los veteranos, todos fuimos importantes, todos fuimos parte de eslabones, fuimos eslabones de una gran cadena, porque no necesariamente la guerra es decir, yo te hago la guerra y empezar a disparar, sino que hubo situaciones donde yo hablo de los superiores con los cuales eh, fui orgulloso y recibí órdenes y las cumplí de manera con gusto, con ganas, porque los vi combatir y que muchas veces, ¿no es cierto? Sobre todo el suboficial Enrique, como siempre digo, de jefe y por ahí el malo en un principio al amigo, al padre, al ser humano que todos quieren después de 42 años, donde por ahí una palabra, un gesto, un reconocimiento vale la pena como para seguir luchando no con armas, sino con las herramientas propias de nuestro sentir malvinero. Yo agradezco mucho el espacio que se me permite expresar y cada veterano, como digo, no se tiene que sentir menos que otro. Hay otros que por ahí pueden contar situaciones que por ahí han descollado y lo han puesto de manifiesto saliendo a la luz como ejemplo, ¿no es cierto?, de ese momento. Pero cada uno cumplió de la mejor manera. Yo te cuento una situación rápida. Yo estaba en Tumbledon y fuimos a El Puso. El Puso es Puesto Socorro, es una unidad como si fuera una salita de primeros auxilios. Ahí había enfermeros y choferes de ambulancias. En ese momento se hace presente el capitán Robacio, le hacen una entrevista y todos los que estábamos ahí aparecemos en ese famoso paneo general que hacen de izquierda a derecha. Paradójicamente, aparezco yo en primer plano y hay otros soldados que están atrás de esa misma filmación. Esa misma filmación fue la que el 2 de abril del 83 la vemos por la televisión en un documental que pasa ATC, el canal de aquel momento, y en una cena familiar yo me veo y digo, sorprendido, ahí estoy yo, porque siempre digo, quien va a la guerra no piensa en volver y menos verse por televisión, ¿no es cierto? Y bueno, en esa situación, que después te voy a mandar la grabación, ¿no es cierto? Y de lo que fue la alegría. Esa situación es como la foto que se sacan el árbitro con los jugadores. Esa foto la sacan pero nunca se ve. Bueno, lo mismo era lo mío. No sabía si yo me iba a ver o se iba a regresar. Bueno, esa primera parte estaba. Después de esa situación viene un tremendo fuego naval y lógicamente esa no era mi posición, yo no tenía rol de combate ahí, yo fui a hacer un trámite y en ese momento hay un infante, lógicamente en esa posición estaban todos infantes que además de ser enfermero y camillero tenían su rol propiamente de combate. Y en ese momento uno de los
Infantes me dice, conmigo, Infante, y empezamos a correr en zigzag, como tratando de sortear esas balas y bombazos que no veíamos, pero que pasaban cerca. Y recuerdo que nos tiramos de cabeza en un pozo que sería 2 por 2, 1,5 por 1,5, y así Ujú, como caímos, pusimos como de techo un botecito de madera que había dado vuelta, como para que en la parte, digamos, al revés, tipo campana, como ujú. cuando se da vuelta, y ahí pasamos toda la noche que duró el fuego naval, donde las, los bombazos, las esquirlas repiqueteaban, y bueno, cuando salimos, no sé si lloramos, rezamos, nos abrazamos, todo lo que pudo haber pasado en ese pequeño espacio de 2 por 2. Y claro, cuando salimos, no, cada uno, este, como dice el soldado, continuar. Y bueno, eh, posteriormente, hace unos años, hay un profesor de historia que hace la historia, escribe la historia o hace referencia a los bravos del BIN 5. A mí me invita por ser infante de marina, por ser conocido del profesor. El profesor es un profesor de historia de Lomas, Walter Petrone, y se me ocurre mostrar ese video, ¿no es cierto? Ujú. Donde Robacio había sido jefe de esos soldados, y luego de 40 años logré saber el nombre y apellido de los soldados que me acompañaban en esa foto, que nunca me pasó por la mente ni buscarlo, ni pensar en sus nombres. Y en ese momento eh, eh, me hago del nombre y apellido de ese infante, se lo pido a los que estaban en ese momento, y me comunico. Me dice, mira, Sergio, no creo que te conteste porque no se ha ido bien cuando se fue de baja, y cosas Ujú, como le pasa a los soldados que quieren olvidar, otras las tienen en un rincón, y si no afloran mejor. ujú. Bueno, le escribí y precisamente me contestó, y tuve oportunidad, después de 40 años, de decirle, Marcelo, gracias por esa noche, porque me salvaste la vida. Y precisamente ahora tengo pensado hacer un viaje que incluye ir a visitarlo, y paradójicamente ese alumno, Marcelo Salonio, fue alumno del mismo colegio donde estudié yo en la secundaria, el Tomás Espora de Liniers. O sea, vos fijate cuántas eh, situaciones que involucran, ¿no es cierto?, a los veteranos, como Claro. encontrarme después de 47 años a un compañero mío de la primaria, Alejandro Lambiase, que de los, eh, estos que colocan las bombas, la mecanizada, Ingenieros. esa compañía de ingenieros, eh, que había hecho la primaria conmigo, luego en la secundaria ya no lo vi más, y el destino quiso que 47 años después, en un programa radial en la zona de Gleu, tuvimos oportunidad de abrazarnos 47 años después. Son todas Increíble. situaciones que te van marcando, y, Ujú. y bueno, hay que seguir caminando este camino hacia, hacia la malvinización. Exacto. Como este programa que estamos haciendo. La verdad, Sergio, te agradezco muchísimo este tiempo. Fue un placer poder charlar con vos nuevamente. Así que realmente, realmente agradecido. No, el agradecido soy yo, aparte
siempre no es necesario que se encienda la cámara. Ya nos hemos cruzado recientemente en el último desfile, hemos Sí, compartido fotos, momentos, o sea, no hay oportunidad en que nos crucemos todos ujú, bajo el lema y siguiendo la misma causa que nos exacto. involucra a todos, porque no solo los veteranos, sino que qué va a pasar con Malvinas el día que el último veterano deje de existir, porque están los que adelantan su partida y los que, como nosotros, tenemos fecha de vencimiento. Pero gracias a la voluntad, a las ganas, a todo el esfuerzo que hacen ustedes por seguir la causa y los jóvenes que nos escuchan en las escuelas, ellos, como siempre dicen, van a tener la mochila de bregar y tal vez sean ellos los hijos y nietos de los veteranos los que vean flamear la celeste y blanca en Malvinas. Y tal vez, si yo te menciono los nombres, tal vez los hayas oído mencionar. Eh, la alumna que en aquel momento nos acompañó es Agustina Lesic, que en el año 2017 cambió su fiesta de cumpleaños de 15 por el viaje a Malvinas. Y su mamá Maricel y su papá Aníbal, que por involucrarse en la causa y por haber escuchado el relato de veteranos de donde son ellos, de un lugar muy chiquitito, Villa Paranacito, mantienen también muy arriba y en alto la causa malvinera. Es así, es así. Sergio, como siempre, como dijiste, cada vez que nos cruzamos, estamos al tanto, así que hasta la próxima. No va a faltar oportunidad. Seguro. Bueno, agradecido nuevamente y después, bueno, para lo que necesites, eh, estamos presentes. Después me decís cómo sale todo esto y hasta cualquier momento. Fuerte abrazo y viva la patria. Viva la patria. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente.